dos preguntas que acordamos que vamos a trabajarlas, pero primero, antes de buscar toda la información que vamos a buscar, quisiéramos escuchar que ustedes responderían con estas preguntas. O sea, cuando yo le digo ¿qué es el agua?, ¿qué piensan ustedes que es el agua? Con sus palabras. Y después, ¿cómo es el agua? ¿Cómo ustedes consideran que es el agua? A partir de la información que ya ustedes tienen, que se leyeron el libro, los materiales, y después entonces vamos a buscar más información. ¿Quién me puede responder? ¿Qué es el agua? Yo creo que es un componente natural que los humanos, que nosotros utilizamos para la vida. También los animales lo podemos utilizar para el cultivo, para nuestra vida y para los usos que tengamos en nuestros hogares, que tengamos que bañarnos, fregar, lavar los vegetales que vamos a comer. Bien, ¿quién más me puede decir? Todo eso es cierto, ¿verdad? ¿Quién más me puede decir qué piensa que es el agua? ¿Quién tiene otra definición? Porque fíjense que vamos a tratar de buscar en pocas palabras decir lo más importante del agua, que la distinga de otras sustancias. El agua es el líquido vital para la vida, nos sirve en todas las actividades que hacemos las plantas, los animales y nosotros. Líquido vital, eso es cierto. A ver, ¿quién más me puede dar otra definición? El agua es el líquido más abundante de la tierra. Es el líquido más abundante de la tierra. Bueno, ¿cuántos elementos? Quiere decir que ahora tenemos que buscar exactamente cuáles son aquellos, estos u otros que puedan faltar, que hacen que el agua sea agua y no sea igualmente. Yo quisiera ahora que me dijeran qué características ustedes conocen del agua. A ver, todo el mundo tiene características del agua, muy bien. Dime una. Es incolora. Incolora. No tiene forma. Tiene forma propia. No tiene color. Ya lo dijeron. ¿Cuál más? A ver. No tiene sabor. Sabor. ¿Y alguien tiene más características? Bueno, vamos entonces a listar esas características que ustedes tienen, a hacer un listado y además a buscar otras características más, buscando la información que aparece en sus libros. ¿Ustedes tienen diccionarios? A ver, saquen un diccionario. En sus diccionarios vamos a darles además otros materiales más que tenemos. Vamos a darles unas enciclopedias que están en las bibliotecas de las escuelas, para que ustedes busquen mayor información y tratemos además de encontrar una definición, es decir, una definición concreta que reúna las características fundamentales como les habíamos explicado. Trabajando. Tenemos muchísimas características que hemos encontrado del agua. Ahora estamos buscando precisamente encontrar aquellas que me permitan decir qué hace que sea agua y no otra sustancia, es decir, encontrar para poder escribir la definición, determinar la definición del agua, es decir, qué cosa es el agua. Y ahí estamos analizando cada uno por su parte y en el equipo y en cada uno de los equipos. Y para ayudar un poco en la búsqueda de la respuesta, yo les quería plantear un pequeñito problema para que ustedes nos ayuden a buscarle la respuesta de este problema, encontrar qué característica hace que el agua sea agua y no otra sustancia. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué parece que tenemos aquí? Dos vasos con agua. Y sin embargo, si yo les digo que este vaso tiene agua, a ver, vamos a leerlo discretamente desde lejos. ¿A qué huele? No huele nada, ¿no? No huele nada. Porque el agua no tiene agua. Y ahora vamos a ver este otro vaso que ustedes lo aprecian como agua, ¿verdad? Aquí discretamente, que tú hueles ahí, no te acerques mucho. A ver, ¿qué te huele? Alcohol. Ay, alcohol. Y entonces, ¿qué hace que el agua sea agua y no sea alcohol? O que el alcohol sea alcohol y no sea agua. ¿De qué depende? A ver, ¿de qué va a depender? Piensen. ¿Qué hace que el agua sea agua y no alcohol? ¿Por qué uno es alcohol y otro es agua? Aunque parecería de lejos que era la misma cosa, pero ustedes no olieron. A ver, ¿qué te impactó? Por el olor.
Por el olor. ¿Y qué más? ¿Y por qué uno huele distinto? Porque el agua no tiene olor y el alcohol sí. Ajá. ¿Y qué hace que el agua no huela? ¿Y qué hace que el alcohol sí huela? Que no tienen las mismas células. Que no tienen las mismas moléculas. Que no tienen las mismas moléculas. ¿Será eso verdad? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Será verdad eso? Sí. ¿Quién piensa? ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? ¿Quién tiene otra idea? Profe, mire, nosotros le queríamos hacer una pregunta. Aquí en los diccionarios dice que el agua es una molécula que está formada por el oxígeno y por hidrógeno. Pero ¿cuál pequeña es una molécula que nosotros no la podemos ver en el agua? Importante y muy interesante. Yo les tenía preparada unas tarjetas, una información que yo quisiera que ustedes la leyeran y trataran de responderse. Es diferente a la información, después se las pueden rotar, que trataran de responder ustedes mismos la pregunta. Lean, piensen y entonces después vamos a analizar las respuestas. ¿Les parece? Sí. ¿Algunos de ustedes puede explicar al grupo qué fue lo que leyó? A ver, ¿quién quisiera explicar? ¿Tú misma vas a explicar? Bueno, explícaselo con tus palabras. Aquí dice que una molécula es tantas veces menor que un tomate mediano, como ese tomate lo es tantas veces menor que el planeta Tierra. ¿Y qué idea les da eso? Que es muy pequeño. Que es muy pequeña, ¿qué otra idea te da a ti? Que a simple vista no se puede ver, tendría que usar un microscopio o algo así. ¿Y qué clase de microscopio tendría que utilizarse? Bueno, eso es una interrogante que ustedes tienen que buscar. Yo se las pudiera sugerir como otra pregunta más a buscar información. ¿Cuán tan chiquita es? Y ustedes qué me pudieran explicar de lo que ustedes leyeron. Ahí, explíquenselo a todos los demás porque esta es una información diferente a esta, ¿no? A ver, ¿qué ejemplo traen ustedes? Aquí dice que en un centímetro cúbico de aire hay tal cantidad de moléculas que... Perdón, ¿y sabes qué es un centímetro cúbico del aire? ¿De aire? ¿Tienes idea? ¿Te lo representas en alguna figura? A ver, tienes una regla y primero busquen un centímetro. Y ahora, ¿cómo sería un centímetro cúbico? ¿Se lo representan con alguna figura que ustedes hayan tenido? Un dado pequeño. Un dadito pequeño, puede ser, un dadito pequeño. ¿Saben todos los que es un dado pequeño? Entonces, ahora explícanos. Que en un centímetro cúbico de aire hay tal cantidad de moléculas que si por cada molécula pusiéramos un gramo de arena, se formaría una montaña que cubriría un central azucarero, un edificio. Y ahora, ¿qué me pueden decir? Ya tienen idea del tamaño tan diminuto, pero eso a simple vista es imposible, ¿no? Que la puedan ver. Bien, entonces ya se aclararon esa duda, pero vamos a seguir buscando información. Entonces, recuerden qué pregunta están respondiendo ustedes ahora. ¿Qué es una molécula? ¿Y de qué tamaño es? Esa es la que me hicieron, pero qué pregunta estamos todos estamos respondiendo. ¿Qué es el agua? Entonces ya tienen más elementos para seguir buscando la definición, ¿verdad? Bueno, vamos a volver a ver cómo es el agua ahora con más detenimiento. Por ejemplo, aquí tenemos una representación de la molécula del agua. Ya tú me habías dicho que estaba formado por oxígeno y por hidrógeno. Entonces aquí tenemos que el agua está formada por, míralo aquí. Bueno, y si nosotros de alguna manera pudiéramos separar de esta molécula del agua, separar el hidrógeno y quitarlo, si yo lo pudiera quitar, ya no estaría este hidrógeno y no estaría este otro hidrógeno. ¿Seguiría siendo agua? ¿Por qué? Entonces sería ¿qué cosa? Otra oxígeno. Sería oxígeno.
A continuación los vamos a invitar entonces a hacer una actividad donde fundamentalmente nos vamos a concentrar en que ustedes aprendan a preguntar, algo que comúnmente hacemos en la vida, pero nos vamos a concentrar en aprender a preguntar, hacer preguntas, tal como ustedes hicieron hace un rato, a partir de la esencia de lo que está en la lectura. Entonces yo quisiera que ustedes me dijeran cuál es el contenido esencial de que trata la lectura. Algunos de ustedes me lo digan. ¿Cuál es el asunto fundamental de la lectura? A ver si El agua. El agua, ¿verdad? O sea, vamos a trabajar sobre el agua. Yo lo voy a escribir bien grande acá. Vamos a trabajar sobre el agua. Por lo tanto, cuando uno va a estudiar en la casa, va a hacer una actividad o va a preguntar, como lo estamos invitando en el día de hoy, uno tiene que tener claridad sobre qué es lo que va a hacer. En este caso es sobre el agua. Eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta siempre. Vamos entonces a revisar, ustedes y yo, inicialmente, las preguntas que ustedes elaboraron. Por ejemplo, esta pregunta que está acá. ¿Quién la elaboró? ¿Sí? Léela en voz alta. ¿Cuáles son las características del agua? Cuando ustedes preguntan cuáles son las características del agua o cuáles son las características de algo, puede ser de un triángulo, de un personaje histórico, de algo que estemos estudiando, ¿qué quieres tú preguntar? ¿Qué quieres averiguar? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Muy bien, o sea, ¿cómo es? En este caso, estás preguntando cómo es el agua, pero pudiera ser cómo es un triángulo, cómo es un personaje, cómo es un verbo, ¿sí? ¿Y qué quieres entonces saber cuando preguntas cómo es? Por ejemplo, si tiene sabor, si tiene forma, color. ¿Y eso qué cosa es? Color, forma. No, vamos a... Es decir, ¿cómo es? ¿Cómo es? La información. La información. Bien, ¿quién tiene otra idea cuando preguntamos cómo es? Muy bien. ¿Sí? Son sus características. Son sus características. Son sus características. O sea, cuando preguntamos cómo es algo, queremos saber sus características, ¿verdad? Cómo es el triángulo, cómo es el agua, y él decía cuáles son las características del agua: sabor, color, etc. Bien, vamos a ver otra de las preguntas que ustedes hicieron también. A ver, por ejemplo, la maestra y yo marcamos otra por acá, que está acá. Esta. ¿Quién la elaboró? Esta pregunta que está acá marcada. ¿Sí? ¿Cómo no? Léela en voz alta. ¿Qué importancia tiene el agua para la vida? ¿Qué importancia tiene el agua para la vida? Miren qué pregunta esta más interesante. ¿Qué tú quieres saber cuando preguntas, haces esta pregunta? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno, escribimos cómo es. Piensa. Cuando tú preguntas qué importancia tiene el agua para la vida, tú quieres saber las características del agua. A ver. Fíjate que anotamos aquí cómo es, y ahora tú escribiste y pensaste muy bien qué importancia tiene el agua para la vida. Cuando tú preguntas qué importancia, ¿quieres saber las características del agua o quieres saber algo más además? Quiero saber más sobre el agua. ¿Quieres saber más sobre el agua? Muy Si bien. yo te respondo, por ejemplo, cómo es el agua, y te digo que el agua no tiene color, no tiene sabor, no tiene olor, estoy respondiendo a tu pregunta. Sí. ¿Es suficiente? ¿Eso quiere decir que yo te estoy diciendo la importancia que tiene el agua con esta respuesta? No, ¿verdad? ¿No estás satisfecho? ¿Qué crees? ¿Qué tú crees? Muy bien, vamos a ver si alguien más piensa, a ver, ¿qué tú crees de lo que ella está planteando? Pero podemos decir que ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Voy a escribir también acá esas dos palabras. ¿Para qué? En este caso, ¿para qué? Sigues tú pensando, no, estamos con tu pregunta que es muy interesante, y ya te está planteando que aquí está buscando ¿para qué sirve? ¿Verdad? ¿Qué importancia tiene el agua?
Por lo tanto, cuando yo hago para qué, estoy buscando las características. No estoy buscando las características, aunque me sirven las características, ¿verdad? Saber las características me sirve para responder el para qué es. ¿Y qué respondo entonces con para qué es? ¿Sí? Tú misma que interviniste ahora, ¿sí? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué tú te estás indagando en ti cuando preguntas el para qué de algo? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué tú estás buscando? Una importancia. Una importancia, ¿verdad? La utilidad o importancia. ¿Quieres aportar algo más? Pues sí, yo también quiero ver la importancia, para qué sirve, cómo se utiliza. Muy bien, ¿para qué sirve? Voy a escribir acá la utilidad o importancia. O sea, esta es una pregunta también muy importante que nos debemos hacer en la vida. ¿Quién elaboró esta primera pregunta que está acá? Ah, tú mismo. Bueno. ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? ¿Con qué se inicia esa pregunta? ¿Con qué palabra? ¿Con qué es? ¿Qué es? La voy a escribir acá. ¿Qué es? ¿Qué tú quisiste saber cuando tú preguntas qué es el agua? Que pudiera ser qué es cualquier otro contenido, pero en este caso, ¿qué es el agua? ¿Qué tú quisiste saber con esa pregunta? Que si podía, que si servía para la vida o si es un componente natural. Cuando yo pregunto para qué es, estoy buscando, tú misma lo decías ahorita, la utilidad o importancia. Y si yo pregunto qué es, también entonces estoy buscando la utilidad e importancia. A la otra palabra busco la misma respuesta. Pregúntate tú misma. No. Bueno, a ver quién puede trabajar con esto mismo que tú estás diciendo. Cuando uno se pregunta qué es algo, ¿qué estamos buscando? ¿Qué queremos saber? ¿Qué es un triángulo? ¿Qué es un cuadrado? ¿Qué es un verbo? ¿Qué es un sustantivo? ¿Qué es un río? ¿Qué es un lago? ¿Qué es una montaña? ¿Qué es una fogata? ¿Qué es una pañoleta? ¿Qué es un pionero? ¿Qué es un cubano? A ver, ¿sí? Estoy preguntando qué es, si es un líquido, una piedra, una roca. ¿Un río? ¿Es un lago? No. Muy bien, entonces, ¿qué está buscando con el que es? Sigue tú pensando. Lo que es, A ver, muy bien, lo que hace que sea eso y no otra cosa. A ver. ¿Cómo es su forma? ¿Qué es lo que hace? ¿Para qué nos sirve? Bueno, pero para eso tenemos dos preguntas. ¿Para qué nos sirve? Tenemos para qué. Y cómo es para las características. ¿Por qué no seguimos un poco pensando en esta idea que ella nos daba acá? El qué nos lleva. A ver, ¿quién quiere decir algo más? Piensen. ¿Qué hace que seamos cubanos, que sea un cubano y no un mexicano, por ejemplo? ¿O qué se hace que sea, sí? Sus características. Sus características, pero cualquier característica. O podríamos decir aquellas características esenciales. Voy a poner aquí la palabra esenciales. Las que hacen que sea eso y no otra cosa. Las que sean, como tú decías, que sea un líquido y no una roca. ¿Sí? Esa es otra pregunta también, que es quizás un poco más difícil de responder, pero que también nos ayuda a buscar el contenido, que en este caso es sobre el agua. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene que pensemos cómo preguntar? Lo útil que podría ser para ustedes siempre estudiando en la vida, cuando tengamos que intervenir con otro pionero, digamos, en una acampada, en una actividad. Bueno, no sé, hay más preguntas que pudiéramos hacer. Estas son las únicas tipos de preguntas que podemos hacer. Bueno, ya hemos trabajado
bastante en toda la idea de aprendo a preguntar y las preguntas. Nos han quedado pendientes, y así lo hemos dejado la maestra y yo para el final, la serie de preguntas que ustedes hicieron con una interrogante que no habíamos planteado inicialmente, aunque de algún modo están expresadas en las preguntas de ustedes, y es las dos palabras que pueden ser y sí. Y yo quisiera que pensáramos en eso. Eso lo voy a dejar para que ustedes puedan trabajar individualmente después, en quizá buscar respuestas a las preguntas estas que hicieron algunos de ustedes. Los vamos a invitar a que posteriormente pueden seguir consultando la enciclopedia, los diccionarios, pero además a que consulten la Encarta. Todavía no lo han utilizado. Los voy a invitar a que en la computadora consulten la Encarta, que es un programa que les va a permitir profundizar y buscar respuestas a estas interrogantes.